Hola, muchas bendiciones para toda la familia de la casa, para todos los amigos que a esta hora de la noche o en diferido puedan conectarse a este tiempo devocional. Y bueno, les comento que me encuentro por acá, fuera de mi casa, al aire libre, disfrutando de una suave brisa, disfrutando de el sonido de la naturaleza, de las estrellas que señorean en el firmamento, de una noche bastante oscura, pero bastante tranquila también. Y todo esto me lleva a inspirarme en Dios y a ser agradecida porque donde quiera que voy, su presencia me acompaña, su presencia me habla, su presencia me sostiene. Entonces, ahí les comenté un poquito para que se antojen de esos climas algo calientitos. Como les conté, estoy un poquito en el campo y también en la ciudad. Bueno, y ya de esta corta introducción, entramos en materia. Vamos a hablar de un tema muy importante que está muy ligado a la oración y este tema es la intercesión. La intercesión y vamos a tomar una base bíblica que queda en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y dice así, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese y no la hallé. Eh, como ya todos sabemos, bueno, anteriormente era muy convencional usar como estrategia las murallas, los muros en las grandes ciudades. Aún así, en la Biblia podemos encontrar allí escrito cómo era que las ciudades eran construidas. Las ciudades antiguas eran construidas y a eso obligatoriamente se le añadían los muros, las murallas, que eran como una especie de paredes altísimas que cubrían todo alrededor de la ciudad y la mantenían a salvo. Era muy seguro, era su nivel de seguridad contra los otros pueblos enemigos, contra ladrones, contra acechadores, las murallas, los muros también y los antimuros. Algunas ciudades tenían doble muralla, doble refuerzo allí para esconderse, eran esas fortalezas contra sus enemigos. Pero además de las murallas, también habían centinelas, habían guardas, soldados que vigilaban de día y de noche allí en los muros, allí en esas paredes altas. Y se hacían en lugares estratégicos y siempre tenían sus ojos muy abiertos, estaban siempre muy alertas, despiertos, activos ante lo que pudiera pasar. Había ocasiones en que la muralla se debilitaba, bueno, acerca de los ataques, de los enfrentamientos, con el tiempo, con las guerras. Las murallas se les hacían brechas. ¿Y qué son brechas? Bueno, son huecos o fisuras o aberturas en esas paredes. Y esas brechas, esas fisuras podían o ponían en riesgo toda la ciudad, porque por esas fisuras probablemente el enemigo podría penetrarse en la ciudad y atacarla. Entonces, por eso era muy necesario que esos centinelas, esos guardas se hicieran allí para intensificar la seguridad, para estar más alerta. Incluso habían muchos más guardas en donde habían esas fisuras. Pero aquí Dios nos está hablando a su pueblo y les dice, busqué un hombre y una mujer, busqué una familia, busqué un joven, un anciano, busqué alguien que se levantara a favor de mi pueblo, alguien que lo defendiera, alguien que hiciera vallado de oración, que se pusiera en la brecha, que como esos centinelas apelara por misericordia ante mí, para que yo no enviara mis juicios contra ella. Dice, pero tristemente dice, no lo encontré. Es como si Dios hiciera una demanda y dijera,
he buscado, pero no he encontrado. Y es que la ciudad, Israel, se había llenado de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta rebelión. Israel y sus profetas se habían contaminado de todo pecado, habían contaminado los santuarios de Jehová, habían tratado lo santo como profano. La Biblia dice, no distinguieron lo inmundo de lo impío. Los sacerdotes, los profetas usaban el nombre del Señor en vano y profetizaban mentira, adivinación. Se iban tras otros ídolos, otros dioses de otros pueblos. Y Dios estaba cansado de todo eso. Dios estaba cansado de toda inmundicia de labios, de toda mentira, de la hipocresía, de la violencia, de toda injusticia con que ellos actuaban, porque realmente una cosa era lo que decían, pero su comportamiento estaba tan lejos de lo que era agradar al Señor. Pero aún así, con todo lo que pasaba en Israel, el amor de Dios y su misericordia era más grande y pesaba más en la balanza. Por eso Él no se inclinaba tanto en destruirla, sino que se inclinaba en que alguien se levantara, en que hubiera alguien que se opusiera con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu de oración y se pusiera allí a la brecha a orar por la ciudad, a orar por su pueblo. Y quiero hablarle de alguien que sí lo hizo y está en el libro de Génesis, el capítulo 18, del 16 al 33, nos habla acerca de la intercesión de Abraham por Sodoma. Y esto me impacta en gran manera porque ahí comienza en el verso 17, comienza el Señor Jehová, dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Y esto me impacta en gran manera porque Dios tiene a Abraham como un amigo, como alguien con el que puede contar y a quien puede confiar sus planes, con el cual puede descubrir su corazón y decirle, mira, voy a hacer esto, con el cual está dispuesto a recibir una opinión, una sugerencia. Sabemos que Dios es soberano, pero yo encuentro aquí una línea de amistad muy grande entre Dios y Abraham. Y esto me gusta porque Abraham se le acerca y quiero parafrasear un poco, quiero imaginar un poco lo que pasó, pero dice que se acerca a Abraham cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra por tanta maldad y por tanto pecado, y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y aquí me impacta porque Abraham resalta la generosidad de Dios, resalta la bondad de Dios, la majestuosidad, su poder, su justicia, para hacer que por favor desista de la idea de no acabar con esta ciudad. Y entonces el Señor le responde, bueno, está bien. Escucho tu opinión. Si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero aquí vuelve Abraham y replica y le dice, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Me impacta, dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo otra vez, aquí vemos la insistencia, la persistencia de Abraham para que el Señor no destruya a este pueblo. Aunque vemos que es un trato merecido porque es un pueblo tremendo, rebelado contra Dios. Pero vemos aquí la insistencia de este hombre. Y vuelve y dice, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30.
Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Me impacta esa humildad del Señor, esa belleza con la que nos trata a nosotros. Sabe que somos débiles y frágiles en su mano. Con tan solo un soplo, Él puede destruirnos, pero a veces el Señor se baja de su trono para mirarnos a nosotros cara a cara. Y esto me impacta en gran manera para decirnos las cosas con un amor tan sublime, tremendo. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Bueno, como les dije, vemos la intensidad de un hombre de Dios por guardar, por proteger una ciudad donde él ni siquiera vivía, pero una ciudad que le causaba dolor, el dolor de ver cómo estas almas iban a perecer. Un hombre que arriesga su vida al ponerse entre Dios y la gente de esta ciudad. Un hombre, un intercesor. Y quiero hablar de qué es un intercesor. ¿Qué es interceder? Interceder es tomar el lugar de otro, es ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso. Ya este es otro nuevo nivel, no es esa oración en la que pedimos para nosotros, en la que suplicamos por nosotros, en la que le decimos: Señor, deme, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, todo para mí. No, sino es esta oración en la cual nosotros clamamos por otros, pedimos para otros, lloramos por otros. Interceder es disponer de un tiempo en el día o en la noche. Es disponer también el corazón para orar por otros. A veces a través de la intercesión se gime, se llora. El apóstol Pablo decía: por quienes sufro dolores de parto hasta que se ha engendrado Cristo en vosotros. Tremendo, un sufrir. Es tener una carga en el corazón por la situación ajena, por la situación de otra persona, por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Interceder a veces, como les decía, implica llorar con los que lloran. Implica tomar el problema de otro como si fuera mío y luchar en esa misma pasión, en oración, hasta recibir esa respuesta. Un intercesor es aquella persona que se interpone entre Dios y los que se merecen su justa ira. Su castigo sí se lo merecen, pero es presentarnos ante Dios a través de la obra redentora de Cristo, a través de su sangre preciosa, y reclamar esas almas para Cristo, esas almas que se pierden, que están sin Cristo en el corazón, que están hundidas, no sé, en la miseria, en la ruina, en la drogadicción, en la prostitución, en las cantinas. Orar por aquellas personas que no encuentran una salida, que la salida para ellos es la muerte, el robo, que la salida para ellos es la violencia. Necesitamos orar por aquellas personas que no pueden. Ellos no pueden orar por ellos, no saben cómo hacerlo, pero tú y yo sí sabemos cómo presentarnos delante de Dios. Tú y yo sí tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado para reclamar, para atar, para desatar en el nombre del Señor. Ellos no saben cómo ser libres, pero tú y yo sabemos que Dios puede romper esas ataduras, que Dios tiene el poder de romper toda atadura del alcoholismo, de la infidelidad, del rechazo, de la frustración. Que Dios puede quitar esos velos espirituales y remover esas tinieblas y abrir los ojos de estas personas y hacerles libres. Necesitamos levantarnos como esos centinelas, necesitamos levantarnos como esos vigilantes, como esos guerreros esforzados que están allí
de día y de noche, que velan en todo tiempo, que no descuidan su casa, que no descuidan, que tienen amor propio por los de su casa, que tienen amor propio por su vecindad, por su barrio, por su nación. Ya basta de criticar, ya basta de ponernos en el trono de jueces y de condenar a otros. Es tiempo de levantarnos como esos vigilantes de Dios. Necesitamos interceder por nuestra nación. Y en 2 de Crónicas 7:14 todos conocemos este famoso y precioso texto que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh Colombia, oramos por ti. Oramos por ti en esta noche. Colombia, eres amada por Dios. Colombia, eres la niña de los ojos del Señor. Estás en las manos del Padre Celestial. Sabemos que Colombia es tierra del Espíritu Santo, que eres marcada y sellada por la sangre de Cristo, bañada con la sangre del Cordero de Dios. Colombia, eres tierra que fluye leche, miel, tierra de viñedos, de lagares. Eres la tierra prometida. Pero en esta noche reconocemos, Señor amado, que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos sido desobedientes, tercos, idólatras. Hoy reconocemos, Señor, Padre Celestial, que no te hemos amado y no te hemos buscado como debiéramos. La oración intercesora es aquella que se presenta ante Dios, mis amigos, mis hermanos, no con un corazón altivo, sino con un corazón humillado, contrito, con un corazón arrepentido que pide perdón, que se avergüenza por los actos suyos y los actos de la familia, del pueblo, de la nación. Necesitamos nosotros tomar a nuestra nación y comenzar a orar y pedir perdón por los pecados de esta nación. Sabemos que Colombia es una nación muy folclórica, que está atada a tradiciones, a costumbres, a través de la historia, maldiciones generacionales que necesitamos pedir perdón y que sean rotas en el nombre de Jesús. Sabemos que Colombia es de carnavales, de fiestas, de alcoholismo y de muchas otras cosas que Dios quiere romper, que Dios quiere traer abajo. Necesitamos orar por nuestros pueblos, interceder. Les recomiendo mucho que estudien en sus tiempos libres y estudiemos la oración de Nehemías. Cuando esa oración por la restitución de los muros de la ciudad. Mira lo importante, esto no solamente se refería a algo físico, a algo estratégico de guerra en lo físico, sino también en lo espiritual. Necesitamos levantar los muros, la cobertura espiritual. Estudiemos también el libro de Daniel, la oración de Daniel por el pueblo. ¿Recuerdan a Moisés cuando intercede por el pueblo? Cuando éste se volvió y comenzó a adorar a ese becerro de oro, y Dios los iba a raer de la tierra, los iba a destruir porque tiene el poder y porque Él es justo. Pero este hombre se puso allí a favor del pueblo con humildad de corazón a interceder para que Dios no los destruyera. Un intercesor también debe saber que está en constante lucha contra Satanás, el enemigo de Dios. Y sí, sabemos, gloria a Dios, porque Cristo ya venció al enemigo, lo derrotó en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente a él, a sus principados. Pero también la Biblia nos dice y nos abre los ojos, y él dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien dañar, que Satanás vino para matar, para hurtar, para destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida abundante. Entonces es necesario revestirnos de esa armadura de Dios. La encontramos en Efesios 6:11, esa armadura que nos lleva a resistir contra los dardos del enemigo. Mis amigos, nuestras luchas no son contra
carne ni sangre. Nuestras luchas no es contra nuestro vecino, nuestras luchas no es contra alguien físico, sino con poderes espirituales, con fuerzas siniestras, con principados, potestades en las regiones celestes. Y Dios nos ha dado armas espirituales, y una de esas armas espirituales es la intercesión, es el orar, el ponernos en la brecha, el ir en contra de toda obra de pecado. La Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabundó la gracia del Señor, y debemos pararnos en esas promesas, y deberemos revestirnos de esa coraza, de esa armadura, de la daga que es el Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del escudo de la fe. Sabemos que Dios es todopoderoso para obrar como quiere. Pero hoy quiero decirte en esta noche, Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere trabajar conmigo. Y hoy quiero decirte en esta noche, el Espíritu Santo quiere ser equipo contigo para cambiar y transformar la vida de la gente. Y es posible que usted nunca viaje como misionero, como evangelista a otros lugares en el mundo, pero usted desde su casa, desde su lugar de oración, desde su aposento, usted puede conquistar estos lugares, usted puede ganar las almas para Cristo desde la oración, desde la intercesión constante, desde la intercesión perseverante, desde la intercesión de todos los días, de las noches. El Señor dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. También dice: y yo los llevaré a mi monte santo, y allí los recrearé en mi casa de oración. Así que mis amigos, mis amados que escuchan este tema especial, yo les invito, y esta es la palabra para esta noche, que nos activemos en el llamado que Dios nos ha hecho. Dios un día le dijo a Jeremías: mira que te he llamado, te he puesto allí para gobernar, te he puesto allí para plantar y para, mejor dicho, edificar, y para sembrar, y para, mejor dicho, cosas grandes, pero también te he puesto para que derribes, para que abrogues, para que quites, para que destruyas. Y es necesario comenzar a hacer esto con nuestras familias, con nuestras casas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos interceder por nuestra nación, por Colombia, por jueces justos que se levanten, gobernadores rectos, justos, pero no con la justicia humana, sino con la justicia divina. Debemos orar por la paz de Jerusalén, por el comercio, la economía del país, la bolsa del país, por todo. A veces nosotros se nos hace indiferente lo que pasa allá en el gobierno, en el comercio, en la bolsa, en las inversiones nacionales e internacionales, pero eso también afecta a nuestro bolsillo, y aún debemos comenzar a orar y pedirle al Señor sabiduría para saber cómo orar específicamente, y orar con ciencia y con entendimiento. Necesitamos orar por las personas que están en eminencia, por la iglesia. Hay tantas cosas que orar por la iglesia, por fuego, por pasión, por las almas, por los líderes espirituales, por los líderes religiosos, por los líderes políticos, por los líderes sociales, por nuestra familia, nuestros vecinos. Orar contra las obras del enemigo, orar por un avivamiento en nuestra nación. Bueno, son muchas las maneras por las cuales nosotros necesitamos orar. Y también hay unas maneras muy especiales, y es orar también desde nuestro entendimiento. Es interceder a través de nuestro entendimiento. Y con esto quiero terminar en esta noche, abriéndole un poco paso también a la obra del Espíritu Santo. Porque hay dos maneras. Primero, con nuestro entendimiento. Es aquel que es basado al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, basado también al conocimiento que tenemos con respecto a la situación o a la persona o a lo que está pasando. Y vuelvo y reitero, es necesario ser muy específico en lo que solicitamos. Primero, bajo la voluntad de Dios, bajo la promesa de Dios, y también ser muy específicos en lo que estamos pidiendo. Orar con sabiduría, con entendimiento, pidiendo
pidiendo la voluntad perfecta de Dios. Esta intercesión es con nuestra mente, entendiendo lo que estamos orando. Pero la segunda es orar con el Espíritu o en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo. Y ya se trata de un lenguaje espiritual donde intervienen las lenguas, los gemidos, el lloro. La Biblia dice que de igual manera el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra oración, en nuestra debilidad, pues que sepamos orar como conviene, no, quizás no lo hagamos, pero el Espíritu está allí como ese canal, como ese intercesor que lleva nuestra oración. Aquí en la oración en el Espíritu están las lenguas celestiales, las lenguas de otros idiomas, de otras ciudades. Ahí está, pero todo es bajo el poder del Espíritu Santo. Podemos decirle al Señor que nos enseñe a orar de las dos maneras, con nuestro entendimiento, y que también nos enseñe a interceder a través de su Espíritu Santo que tome nuestros labios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Levántanos como bandera contra todo río impetuoso de las tinieblas. Levanta nuestra vida de oración. Enciende el fuego, enciende la llama, enciende la pasión. Enséñanos a orar cada día, Señor, que no se apague este avivamiento, este mover. Padre Celestial, confío, Señor, en que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Señor, levanta nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas. Levanta ese Nehemías en la casa. Levanta ese Moisés espiritual en cada hogar, en cada familia. Ese Samuel, ese hombre y mujer que está allí a la brecha, ese guerrero de Dios. Padre, te damos gracias, descansamos en tu palabra, en lo que tú haces, harás por nuestra nación, por nuestras vidas, por nuestras familias y familiares. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Bendito eres. Buenas noches, mi amado Dios. Buenas noches, familia. Bendiciones.